Hola, mis queridos estudiantes. Hoy es 28 de abril del 2022, es decir, se cumple el 37º aniversario de mi entrada en la universidad. Un día como hoy, en 1987, yo tuve mi primera clase en la universidad, en el aula 14, en la escuela de San Bernardino. Y era una clase de lengua española, que no se llamaba lengua española, se llamaba castellano. Bueno, hoy nos hemos reunido, aunque yo soy el único que ha llegado, para conversar sobre ah, las particularidades de la novela moderna o, más específicamente, las particularidades de Don Quijote, la primera novela moderna de la historia. Y fue escrita en español. Fíjense ustedes qué cosa tan bonita. Acabo de ver llegar a alguien. Acabo de ver a alguien llegar que no me saluda. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí algo cansada, pero Ah, ahí vamos. yo, aunque es un día para celebrar, estoy medio triste porque las láminas de PowerPoint que yo pensaba utilizar hoy, tengo 3 días buscándolas y no las encuentro. Están Oh, perdidas. Bueno, encontré una versión preliminar, una que no está lista. Y bueno, supongo que utilizaré esa, pero estoy triste porque cuando yo estaba preparando esto, hace 5 años, se me perdió. Se me perdió en la computadora y no encontraba manera de recuperarla y bueno, llegó alguien que lo hizo, ¿no? Uf, me volvió el alma al cuerpo como 7 veces. Y ahora resulta que pasa otra vez, no logro comprender esto. Yo a partir de esas láminas que las hice para hacer una exposición, 6 años, no 6, no 5, para hacer una conferencia en el auditorio de la Facultad de Humanidades por los 400 años de la publicación de la segunda parte de Don Quijote. Eh, ¿Qué estoy diciendo? A partir de esas láminas, escribí un artículo que salió publicado en la revista de la escuela, y encontré el artículo y encontré la revista donde estaba, pero no encontré las láminas que yo he vuelto a utilizar en años siguientes para hablarles a los estudiantes de Don Quijote y nada que lo encuentro y estoy triste, pues. Y ah, Profe, la celebración es que el 28 de abril de 1987 yo tuve mi primera clase en la universidad y oh, ¿como estudiante o como profesor? como estudiante en el 87 yo tenía 18 años. Ah, Y, oh, oh, oh. y fue una clase de lengua española, aunque no se llamaba lengua española, sino castellano. Ah, Mi primera clase fue de laboratorio de francés. no está mal. Ese día yo tuve clase de francés también. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? bien, profe, ¿y usted? Estoy contento y estoy triste al mismo tiempo, pero no lo voy a repetir. Sí, sí te Que lo se le puedo perdieron resumir. unas láminas. Me perdieron unas láminas, me pone triste. Y estoy celebrando Ah, 35 años en la universidad y eso me pone contento. felicidades. ¿Sí es? Bueno, pero sí tengo ahí una cosa con la que puedo hablarles a ustedes de Cervantes, sobre todo. Y seguramente no podremos terminar porque, uy, pasa una cosa extraordinaria que me acabo de dar cuenta de que el archivo de las láminas tiene 103 láminas. Y yo recuerdo que eran ¿Ya lo encontró? 35. 103 láminas. Pero yo recuerdo que eran 35. Que la última vez que di clase con esto, que fue en el 2018,
no logré llegar ni a la mitad de las láminas, porque, bueno, nos pusimos a hablar de cosas que estaban ahí, y yo me entretenía y daba más detalles sobre Cervantes y sobre Don Quijote y todo eso, y bueno, nunca llegamos al final. Bueno, no sé, como ya es tradición que asista muy poca gente a esta reunión, creo que deberíamos comenzar, a menos que ustedes tengan preguntas, comentarios, etcétera. Mm, mm, Ok, entiendo. Vamos a compartir la pantalla. Nuestra clase de hoy, le podemos poner título, se intitula Cervantes y las mujeres. Esto les va a gustar mucho. A mí, que no soy mujer, me encanta. Bueno, fíjense que ahí está en la portada, llamémoslo portada. Ustedes ven toda la lámina, no está interrumpido el texto por ese cuadro de arriba que dice Mute, Stop Video, Security, Participants, no, etc. No se ve nada de no, eso. no, para nada. Qué No, no, maravilla. no, solo la lámina y usted. ¿Vieron el sello de la universidad, que es antiguo? What? Ajá. Wow. Ese es uno creo que hace tres sellos era así. Y el más modernizado es el que tenemos en este momento. Usted ha vivido por 3 sellos de la Universidad Central No, de no, no, Venecia. no. No, no. Este debe ser del Ah, no, siglo queda XIX. en total. No, este debe ser Ah, del siglo ok. XIX. El que ustedes conocen es el que conocí yo también cuando yo era estudiante. Eh, Así tan viejo no soy. Entonces, Entonces, ¿por qué colocó ese sello? perdón, Entonces, ¿por qué colocó ese sello? para darle un tinte de antigüedad a la presentación. Oh, Fíjate que el oh, dibujo oh. de Cervantes, la foto, dibujo de Cervantes, es antigua, está manchada, fíjate, en el fondo, está manchada, ¿no? Es por la antigüedad del papel. Y, yo hubiera Mm. podido limpiar eso y además puedo encontrar en internet esta imagen limpiecita, pero yo quería que se viera que es un dibujo antiguo, ¿no? De la época, cuando se hizo ese dibujo, Cervantes vivía aún, estaba así de esa edad. Eh, Imagínese. y fíjense que abajo dice Ciudad Universitaria de Santiago de León de Caracas, que es el nombre original de Caracas. Bueno, el nombre original de Caracas es Caraca, sin S al final, como la llamaban los indios o indígenas. Eh, y no era exactamente lo que es ahora, por supuesto, ni estaba exactamente en el mismo sitio. Yo supongo que ahora ya Caracas abarca tanto territorio que ya sobrepasó el lugar donde estaba Caracas originalmente. Entonces, ya no dice Universidad, perdón, Ciudad Universitaria de Caracas, sino Ciudad Universitaria de Santiago de León de Caracas. El 20º día con números romanos, un momento que voy a dejar entrar a dos compañeros, aunque en realidad es una misma. Eh, Ciudad Universitaria de Santiago de León de Caracas, el 20º día con números romanos del mes de abril del año 2016 de Nuestro Señor, que era la manera de decir la fecha formalmente en los tiempos de Cervantes. Y un poco más para acá también. A ver, Lámina, adelántate, que ya, ok. Esto es lo que podríamos llamar el epígrafe de mi exposición, que es un poema escrito por Cervantes y que aparece en la primera parte de Don Quijote en el capítulo 33, como pueden ver ahí. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y pongo esto como primera idea de la exposición para que se vea de una vez cómo era Cervantes y voy a usar una palabra que en los tiempos de Cervantes y 300 años más tarde no existía, para que se vea cómo era Cervantes de feminista. No se puede decir feminista en realidad porque es un concepto que tendrá un siglo, ¿no? No solo el término, sino el concepto. Y Cervantes murió hace 400 años. Pero miren cómo piensa de las mujeres. Es de vidrio la mujer.
Yo cuando recito esto de memoria, normalmente cambio la palabra vidrio por cristal, ¿no? Que suena como más delicado. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Es decir, a las mujeres no se les toca, o bueno, se les puede tocar, ya ustedes saben que sí, pero no con intenciones de romper, porque quién sabe si llega a suceder que las rompas y no puede ser. Otro detalle de la foto esa que estaba en la portada es que en esos tiempos le ponían el nombre de la persona que retrataban en la parte de abajo. Ahí está. Está la foto completa, el dibujo completo. Aquí tenemos unos rostros de mujeres relacionadas con la vida de Cervantes. Estas son mujeres reales, aunque en realidad esas no son sus verdaderas apariencias. La primera y la tercera foto son actrices, ¿no? Que aparecen en películas u obras de teatro de la actualidad, y las otras dos son retratos de la época de Cervantes. Ya van a ver por qué están 4 ahí. Faltarían 4 del otro lado. Y creo que eso no aparece en esta presentación, que es la que está interrupta. En la primera parte de la exposición, la titulé Mujeres de carne y hueso. Porque existen mujeres de carne y hueso en la vida de Cervantes, como en la vida de todos. Y aquí aparece otro poema de Cervantes que aparece en la primera parte de Don Quijote en el segundo capítulo. ¿Por qué dice primera parte, profe? ¿Hay una segunda parte? Sí. Don Quijote fue escrito originalmente, vamos a hacer entrar a la señorita Navas, no recuerdo ese nombre. Don Quijote fue escrito originalmente o publicado originalmente en 1605. Ay, ¿qué pasó? Fue publicado originalmente en 1605. Más o menos en diciembre de 1604 ya estaban impresos todos los ejemplares, pero empezó a distribuirse en febrero de 1605. Y bueno, un libro que publicó Cervantes, que no debía tener muchas esperanzas de que fuera muy exitoso, porque sus libros anteriores, que eran 3 o 4, no recuerdo ya, desde hacía 20 años que él estaba publicando libros y cada uno era menos leído que el anterior. Pero ¡pum! Llegó Don Quijote y fue un éxito editorial tremendo. Yo digo un éxito editorial tremendo y eso suena a contemporáneo, sí, que en aquella época no había, las editoriales no eran como son ahora, y además no había editoriales, lo que había era imprentas. Una persona tenía una imprenta, montaba un negocio de imprimo libros. Te llevaba su original ahí, manuscrito, y ahí se encargaban de convertirlo en texto con letra de imprenta, que era un trabajo enorme. Otro día les puedo hablar de cómo era eso, porque también tengo una exposición sobre cómo se construía cada página, una página de un libro cualquiera. Era un trabajo que podía tomar 4, 5, 6 horas, hacer una página para imprimir un ejemplar de esa página. Y entonces había una imprenta y uno llevaba el libro ahí y le decían, eso cuesta tanto imprimirlo. Eso todavía se hace, pero lo más normal ahora es que existan empresas enormes que se llaman editoriales y que imprimen grandes cantidades de ejemplares y venden grandes cantidades de ejemplares y se pueden convertir en éxitos editoriales. No existía el término en la época de Cervantes, al principio del siglo XVII, pero fue lo que pasó. Este libro lo empezó a leer la gente, empezó a gustarle y lo recomendaba, todo el mundo lo quiso leer, todo el mundo lo leyó, todo el mundo se rió con él, porque este libro es un libro humorístico. Y entonces, bueno, Cervantes vendió muchos ejemplares de Don Quijote, y bueno, el primer libro con el que le fue bien, y una de sus pocas alegrías en la vida, porque Cervantes tuvo muchísimas más tristezas, muchos más días difíciles que días de felicidad. Muchos más accidentes, muchas más persecuciones, mucha más cárcel, muchas más deudas, muchas más desgracias que días de alegría. Entonces, en el segundo capítulo de Don Quijote va llegando a una
venta, que era lo que se llamaría hoy en día más o menos una posada. En los caminos de entre una ciudad y otra, cuando quedaba muy lejos, había posadas donde se podía pasar la noche y después seguir el camino en el día. Y entonces Don Quijote, que va en su caballo y va con Sancho también, ve de lejos que hay una posada, ¿no? Y entonces planean quedarse ahí, pernoctar ahí. Y ven de lejos que hay unas muchachas, unas mujeres paradas en la puerta. Y entonces Quijote dice, bueno, qué afortunados somos, que incluso hay mujeres bellas en la puerta. Y entonces llegan, se hospedan y estas muchachas, que creo que eran tres o cuatro, comienzan a atender a Don Quijote como si fuera un príncipe, como si fuera un rey, y a Sancho también. Y había una que le dio de beber a los caballos y le dio de comer y los peinaron y todo eso. Entonces Don Quijote, emocionado porque unas mujeres bellas estaban con ellos y los atendían, ya ustedes recordarán que la gran fascinación de Don Quijote era defender el honor de las damiselas, ¿no? Una de las cuales era su reina, su princesa, su ángel, que era Dulcinea del Toboso, que era un ideal que él tenía de la mujer y de la belleza femenina. Entonces, al verse rodeado de estas muchachas que le servían sopa, que le daban agua, pan, que le rodaban la silla, eh, que se ocupaban de todo lo que ellos pudieran pedir, que le daban vino después de comer, y que incluso hubo una que creo que lo peinó a Don Quijote, que se cargó de su sombrero y todo eso. Imagínense, se encargaron de su caballo. Bueno, entonces Don Quijote exclama, nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. El rocino, como ustedes sabrán, como ustedes recordarán, es el rocín, el caballo de Don Quijote, que no era un caballo elegante y fino como los caballos de los grandes señores y de los héroes, ¿no? Sino un caballo desnutrido, flaco, y además era un caballo de trabajo, no era un caballo para ir a la guerra, ni era un caballo de exhibición, no era un caballo fino, era un pobre caballo ya viejo y desdentado que tenía Don Quijote y que lo usó para ir a sus andanzas. Estas muchachas estaban cuidando el caballo también y él estaba admirado de la suerte que tenía de que unas mujeres bellas, las llama doncellas, cuidaban de él y que unas princesas cuidaban de su caballo. Dios mío, qué felicidad. Cervantes trata así, bueno, Don Quijote trata así a estas mujeres que le encuentran en la puerta de la posada, de la venta, y después uno se entera. Yo no sé si después uno se entera en el texto o que yo lo leí en alguna nota al pie de página en ese capítulo, que estas eran prostitutas. Eran mujeres que se paraban en las puertas de las ventas a ver qué cliente pescaban para, bueno, para tener que comer ese día, ¿no? O esa noche. Y Cervantes, lógicamente, no ve ese detalle en ellas. Él pasa por alto el hecho de que ellas son prostitutas y las trata como unas princesas, porque también ellas lo están tratando a él como príncipe, ¿no? Pero Cervantes lo que quiere es, bueno, uno se pregunta, ¿cómo sabe el profesor que Cervantes lo que quiere es, eh, nos muestra, quizá no quiera, pero nos muestra que su trato hacia la mujer es privilegiado. No, no aparece la mujer en este momento como en una posición de desventaja, de humillación, de dolor, sino que a pesar de estar en esa condición, de trabajar en este trabajo ingrato, el autor y el personaje las ensalza, ¿no? Las pone por todo lo alto. A ver, vamos a ver la primera mujer de carne y hueso en la vida de Cervantes, se llama Leonor. ¿Quién es Leonor? Allá arriba debe decir, yo no logro verlo,
Leonor de Cervantes o Leonor de Cortinas, no sé qué dice. Vamos a ver si yo detengo la vista. Leonor de Cortinas, madre de Cervantes. Aquí la foto es de la actriz Ana Marzoa en el personaje de Doña Leonor en La vida de Cervantes, que es una obra de teatro de 1981. Leonor de Cortinas, que era el nombre de pila, el nombre de soltera de la madre de Cervantes, nació en Arganda del Rey, que era un pueblo muy importante, y vivió entre 1520 y 1593. Tuvo una larga vida, porque la madre de Cervantes tenía cierto, digamos que tenía parentesco con miembros de la nobleza, ¿no? El papá también, pero era una nobleza ya bastante diluida, ya, ya no eran exactamente miembros de la nobleza, solo que sus antepasados lo habían sido y se habían mezclado con personas que no lo eran y por tanto ya ellos no pertenecían a la nobleza. Pero ellos conservaban, por supuesto, las costumbres, las maneras, ¿no? Los modales eh, y el orgullo. Cervantes también tenía una pizca de eso, de eso. El orgullo de que generaciones antes su familia pertenecía a la nobleza, aunque fuera del rango más bajo, como pertenecía a Don Quijote, que era hidalgo, es decir, el nivel más bajo de la nobleza, un nivel que le permitía a Don Quijote heredar tierras, pero no dinero. Cervantes era, no, perdón, Don Quijote era noble, pero pasaba hambre. Pasaba hambre en el sentido de que no siempre tenía el dinero para abastecer su hogar con comida y otras cosas, pero tenía tierras, que era en ese momento lo que daba poder, lo que daba prestigio, lo que daba dinero. Sabemos que Don Quijote tenía tierras, entre otras razones, entre otros detalles, lo sabemos porque lo dice el narrador en la primera página, que Cervantes, pues, diciendo Cervantes cada vez que quiero decir Quijote. Don Quijote leía tanto que pronto se le acababan los libros y luego tenía que vender tierras, dice el narrador. Vendía tierras de sembrar. No eran tierras ociosas que tenía, ¿no? Sino tierras de sembradura, dice el texto, para comprar libros. Y cuando se le acababan esto, vendía más tierra para comprar libros. No compraba comida, compraba libros. Entonces, bueno, esta es un importante personaje en la vida de Cervantes que de alguna manera aparece retratada en libros de Cervantes. Ya veremos más adelante y ya verán ustedes si algún día leen algún otro libro de Cervantes. Incluso si leen Don Quijote. Aquí tenemos una escena de la obra de teatro Leonor de Cortinas del 2005, bastante reciente, ¿ya? 20 años antes que la otra, dirigida por Chatono Contreras. Qué nombrecito. Doña Leonor se casó, o como se decía en aquella época, casó en 1542 con un cirujano sordo de Alcalá de Henares llamado Rodrigo de Cervantes. Este también vivió bastantes años, ¿no? 76. Eh, Permítanme ver aquí, ella nació en 1520 y se casó en 1542. Tenía 22 años, ya se estaba quedando para vestir santos, porque las niñas que se casaban a los 15 años ya habían llegado al máximo de la edad para casarse. Lo más normal era 14, 13. Es decir, para decirlo de una vez y con todas las palabras, en la época de Cervantes, las niñas ya estaban listas para casarse el día en que tenían la primera menstruación. Ya, listo, ya se acabó la niñez. Ahora viene el matrimonio. Y por supuesto, algunos padres esperaban un tiempo, algunos padres lo hacían inmediatamente, y algunos padres parecía que esperaban, solo que no estaban esperando, lo que estaban era buscándoles marido a la niña. Bueno, la mamá de Cervantes se tardó en casarse o
tardaron los padres en encontrarle marido, y el que le encontraron como que no era muy buen partido, porque era un cirujano que no era una profesión muy prestigiosa. Eh, y no vayan a creer que este cirujano era un médico muy científico, ¿no? Si decían cirujano en esa época es porque eh, el señor había aprendido el oficio de algún médico o algún cirujano de la generación anterior, posiblemente su padre. Los cirujanos solían ser también barberos, cosa muy, muy extraña, ¿no? Para nosotros en la actualidad eso suena extrañísimo, pero era así. Y existe en Don Quijote un personaje que es cirujano y es barbero. En Don Quijote es uno de los que participa en la quema de libros de la biblioteca de Don Quijote. Entonces, para más Inri, este cirujano, padre de Cervantes, era sordo y vivía en Alcalá de Henares. Es decir, no vivía en Madrid, vivía en un lugar, un pueblo de los alrededores de Madrid. O sea que no era precisamente una familia adinerada, sino que, bueno, se las tenían que arreglar como fuera viniendo. Doña Leonor Cortinas, ya me doy cuenta de que voy muy lento, pero siento que los datos de los que me acuerdo son valiosos. Doña Leonor, perdón, tuvo 7 hijos entre 1543 y 1555. 7 hijos en 12 años. El primero, Andrés, y el último están aquí en verde porque o nacieron muertos o murieron pocos días después de nacer, ¿no? Y eso hace que abundaran las niñas por encima de los niños, y ahí tienen los nombres, ¿no? Y sus fechas de nacimiento. Esta ilustración que está aquí es muy interesante porque pertenece al 4º capítulo de una de tantas ediciones de Don Quijote, ahí está, de 1872, en que Don Quijote está defendiendo a ese niño que está amarrado al árbol, ¿lo ven? Hacia la derecha. Y está el personaje que está entre el niño y el hombre que viene a caballo, es el amo de ese niño. Es decir, el jefe. No era amo en el sentido de que el niño fuera esclavo, que casi lo era, sino que el niño trabajaba para él, ¿no? Y eso se le llamaba amo. El niño cometió algún error, no recuerdo cuál, ahí en ese capítulo de Don Quijote, y este hombre lo amarró al árbol y lo estaba azotando. Y llegó Don Quijote con su lanza a defenderlo. Don Quijote siempre estaba buscando y encontrando ocasiones en las cuales defender y proteger a los más débiles. Y este niño se llamaba Andrés. Uno lee eso y se entera de este dato del hermano mayor de Don Quijote, que se llama Andrés, y nos dice, mira, aquí aparece la vida del autor en la obra. Aquí tenemos nada más y nada menos que la firma de doña Leonor, la madre de Cervantes, que era una mujer, parece que muy hábil con los negocios, ¿no? Para algunos autores es extraño que Leonor, que era bastarda, bastarda, no era hija de un matrimonio, era hija, como diríamos ahora, hija natural. Bastarda es una palabra horrible. Bueno, quizá la palabra no, pero el concepto y el hecho de que a las personas se les discrimine negativamente porque cometieron ese error de nacer de padres que no estaban casados, ¿no? Como si alguien pudiera cometer ese error intencionalmente, y de la otra forma tampoco se puede. Bueno, era horrible ese concepto. Ojalá que pronto nos olvidemos de eso. Entonces, esa también puede ser una razón por la cual doña Leonor o los padres de doña Leonor tardaron en encontrarle marido. Era bastarda. Y seguramente el padre de doña Leonor era casado y no podía hacer nada para mejorar su situación. Cuando se casó, cuando lograron casarla finalmente, ya se solucionó el asunto del marido que se encarga. Entonces, para algunos autores es extraño que Leonor, que era bastarda, supuestamente labradora, campesina, ¿no? Agricultora, y que era además de provincia, supiera leer y escribir, y que de hecho firmara cartas, poderes y demás documentos. Era, como ya dije, una mujer de negocios. Siempre estaba vendiendo, comprando algo.
pero no porque tuviera dinero. Ya vamos a ver que era más bien por lo contrario, porque no tenía que hacer algo para conseguir dinero para mantener a su familia, ya que el trabajo, la profesión de su marido era tan precaria y siempre tenían más deudas que dinero. Aquí está un letrero ubicado en la sacristía de la iglesia de Arganda del Rey, donde fue bautizada doña Leonor. Según otros estudiosos de la vida de Cervantes, de la obra, Leonor tenía negocios, arrendaba casas, vendía terrenos, propiedades de su familia materna, pues pertenecía a una familia acomodada de Arganda del Rey. Los hay que dicen que era pobre, que era bastarda, que era de provincia, y los hay que dicen que su familia tenía dinero. Pero no, la verdad es que no tenía una gran fortuna. Puede ser que su madre perteneciera a una familia con dinero, pero el hecho de haber tenido una hija bastarda ya le quitaba toda posible buena reputación que pudiera tener. Ya le quitaba mucho prestigio, ya nadie podía confiar en ella y en la niña tampoco. Pero bueno, resulta que Leonor firmaba documentos, vendía cosas, vendía propiedades, y entonces aparece como una empresaria. Voy a ir más rápido, porque siento que no vamos a terminar nunca. Aquí está una ilustración de Cervantes en prisión, ¿no? Imaginando Don Quijote, dice el autor. O sea, el título de ese dibujo es Cervantes en la prisión imaginando el Quijote, pero no podemos saber cuándo se inició la historia de Don Quijote en la cabeza de Cervantes, ¿no? Y hay quien dice que él escribió todo ese libro en la cárcel, pero no hay documentos que puedan probar eso. No sabemos. Parece entonces que Leonor era una mujer de negocios, como muestran múltiples documentos de arrendamiento, de compra, de venta, de préstamos, de pagos, de pagarés, etc. Y tengo que, en julio de 1552 y enero de 1553, en Valladolid, Rodrigo, el padre, porque hay un Rodrigo hijo, es encerrado en la cárcel a causa de una deuda que no logra pagar. ¿Y qué pasa? Eso fue en Valladolid. ¿Qué pasa? La familia que ya tenía dificultades comienza a tener nuevas dificultades. Y además de que no hay dinero en la casa, está preso el padre de la familia, ya ustedes se imaginarán cómo la están pasando. Esta casa que está ahí, que todavía existe, es la casa donde vivieron los Cervantes en Valladolid. Ese año y medio que vivieron en Valladolid, que se fueron a Valladolid siguiendo a la corte. El rey de repente decretó que ya su corte, que ya la capital de su reino no iba a ser Madrid, sino Valladolid, y entonces gentío enorme se mudó a Valladolid para vivir cerca de la corte porque se hacían muchos negocios con la corte, con los nobles, con los reyes, etc. Ya acaban de comenzar los últimos 10 minutos de Zoom, así que dentro de una o dos láminas lo cortamos para que no lo haga Zoom por nosotros. Vamos a ver. La siguiente lámina es... A mí me encantan particularmente las ilustraciones que encontré. Aquí está Gracia Alayo en una escena de Las Cervantas del año 2015, obra de Irma Chacón. Fíjense, en el 2016, cuando yo hice esta exposición la primera vez, esa obra de teatro se había estrenado el año anterior. Es una obra de teatro que trata de las hermanas de Cervantes, a quienes llamaban las Cervantas, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí. Toda responsabilidad de la familia recae sobre Leonor, que está embarazada, atiende a 4 hijos y tiene a cargo a su cuñada María, soltera y posiblemente sin oficio. Y soltera aquí puede significar también solterona, que no le encuentran marido. Y también atiende a Leonor Fernández de Torreblanca, su suegra, la esposa del padre de Cervantes, la abuela de Cervantes, que es una mujer de avanzada edad. Es decir, no las tiene consigo la pobre Leonor. Tiene más ocupaciones que vida.
Aquí tengo que volver a reducir esto. Entre 1575 y 1580, Cervantes y su hermano Rodrigo sufren el cautiverio de Argel. El cautiverio de Argel, sí, que estuvieron presos los dos hermanos. El cautiverio de Argel se debió a que estaban en la guerra, ¿no? Había guerra entre Inglaterra y España, y muchas de esas batallas las perdió el ejército en que estaban estos dos hermanos Cervantes, y el resultado normalmente de esas batallas era que el ejército derrotado se convertía en prisionero y a veces esclavo del ejército vencedor. Entonces, Cervantes y su hermano, Cervantes los dos, estuvieron presos en Argel, en África, 5 años por causa de haber perdido la batalla en la que estaban participando al mando de Juan de Austria, que era hermano del rey. También bastardo, por cierto, también era un hijo natural del rey. Gracias. Entonces, entre esos 2 años, los Cervantes estuvieron presos y intentaron escaparse 4 veces, pero Leonor en España estaba trabajando intensamente para conseguir el dinero de rescate de sus hijos. Solo logra 300 de los 500 ducados que se le exigen. El ducado era la moneda de mayor denominación en Europa en ese momento, la más estable. Los árabes musulmanes en ese momento, que tenían cautivos a los Cervantes, pedían 500 ducados, un dineral. Y bueno, la pobre doña Leonor no los consiguió, sino que consiguió 300, los entregó a la organización dirigida por Fray Juan de Gil, que era el que iba a ir a rescatarla, y esa organización no está claro si ellos agregaron el dinero que faltaba o lograron una negociación en la cual entregaron los 300 ducados de doña Leonor, y eso fue suficiente para liberar a los muchachos, ¿no? Hay una escultura en España de Fray Juan de Gil, ahí dice Fray Juan Gil, pero es Juan de Gil. Hay una escultura en alguna parte, en memoria de Juan de Gil, y ahí está la bolsa en que lleva él. Se supone que eso representa la bolsa en que lleva él el dinero para rescatar a Cervantes y a su hermano. Bueno, chicos, me quedan como 10 segundos. Vamos a cortar para volver a empezar. Volvemos con el mismo vínculo, ¿eh? Parece que va a seguir porque somos muy pocos, pero mejor es que no nos dé la sorpresa más tarde.